Hola, soy Estrada Arias Josué Daniel, alumno de la Facultad de Estudios Acatlán por parte de la UNAM. El día de hoy veremos conductismo en la educación. Estaremos revisando conocimiento general, tipos de condicionamiento y sus diferencias, cambio conductual y también aportaciones del conductismo a la educación con ejemplos. ¿Qué es el conductismo? El conductismo es una corriente psicológica que estudia la conducta humana, alejándose de especulaciones ambiguas y subjetivas. El conductismo se centra en la identificación de interacciones en la conducta de los individuos y los eventos que los rodean, es decir, estímulo-respuesta. La conducta debe ser observable para medirla, cuantificarla y reproducirla en condiciones todavía mejor controladas. Dentro del conductismo hubo figuras principales. El primero es Iván Pavlov. Pavlov descubrió el condicionamiento. Dentro del conductismo hubo figuras principales. El primero es Iván Pavlov. Iván Pavlov descubrió el condicionamiento clásico a través de un experimento con perros, demostrando cómo un estímulo neutro puede llegar a provocar una respuesta condicionada. B. F. Skinner formuló el condicionamiento operante. Desarrolló una caja para estudiar el comportamiento animal mediante el condicionamiento operante, permitiendo observar las consecuencias de una acción. Y Albert Bandura, que su enfoque revolucionó el cognitivismo, pero en el conductismo formuló condicionamiento observacional, demostrando y viendo que las personas aprendemos conductas nuevas observando también a los demás. Esta perspectiva del conductismo busca entender cómo nuestro entorno afecta nuestras acciones, basándose en la idea de que todo comportamiento es aprendido y puede ser modificado a través del refuerzo y el castigo. Ahora pasemos a los tipos de condicionamiento. Hay tres tipos de condicionamiento: el clásico, operante y observacional. El clásico se refiere a la asociación de un estímulo para provocar una respuesta condicionada. El operante asocia entre conducta y reforzador. Y el observacional asocia observación, que es igual a conducta. Los tipos de condicionamiento clásico, operante y observacional se diferencian entre ellos. Por ejemplo, el clásico conecta estímulos involuntarios con uno significativo. El operante modifica conductas voluntarias mediante consecuencias, ayudando a que el organismo opere sobre su entorno para así obtener un beneficio o evitar algo. Y el observacional aprende mirando acciones de un modelo y tiene una respuesta cognitiva y conductual, pero no limita el comportamiento. Ahora pasemos a cambio conductual. ¿Qué es el cambio conductual? Es básicamente la modificación o adquisición de comportamientos observables mediante la manipulación de estímulos o consecuencias del ambiente, ya sea para incrementar o para decrementar conductas, refuerzan o evitan. El estudiante, como cualquier organismo, tiene que actuar antes de poder ser reforzado. Por eso, es muy importante que el alumno participe y aclare bien sus conocimientos, con el fin de hacer agradable la instrucción y desarrollar en el alumno un gusto por conocer. Siempre es preferible que su conducta esté bajo control de reforzadores positivos o buenos y que no sean aversivos o negativos. Esta perspectiva se apoya en el análisis funcional, donde se estudian detalladamente los antecedentes, es decir, lo que ocurre antes de la conducta o lo que provoca la conducta anteriormente, y los consecuentes, lo que ocurre después, lo que hace que la conducta ocurra. Ahora veremos algunos ejemplos de cambio conductual y también de decrementación conductual.
La primera actividad que yo le denominé estresilla para aumentar conductas, el objetivo es lograr que los alumnos de primaria permanezcan sentados. ¿Y cuál va a ser el procedimiento? Bueno, para cada clase que cumplan la regla, ganan una estrella. Al juntar 10 estrellas, las canjean por 15 minutos de juego libre los viernes. La segunda es Expo sin miedo, para crear nuevas conductas. El objetivo es lograr que una alumna de secundaria con fobia social exponga frente a todo el grupo. Procedimiento: se divide la meta en pasos y se califica cada avance. Primero expone a solas conmigo, el profesor, luego ante dos amigos que ella prefiere exponer y después frente a una fila del salón y finalmente ante todo el salón. Ya que tenga más seguridad, se creará la conducta de exponer sin miedo. El tercer ejemplo es para eliminar una conducta. La denominé se extinguió la parlada. El objetivo es eliminar los ruidos molestos que hace un solo alumno de kinder para llamar la atención. El profesor y los compañeros ignoran por completo los ruidos, es decir, que retiran la atención del niño, y al niño no obtener esa atención, la conducta puede desaparecer. La 4, para disminuir conductas, el objetivo es evitar que los alumnos de prepa abran videojuegos en el laboratorio de cómputo. El procedimiento es el siguiente. Todos inician con un bono de 5 puntos semanales, lo cual, si reúnen como grupo 20 puntos al terminar el mes, podrán salir 10 minutos antes al receso. Y cada vez que alguien es sorprendido jugando, se le resta automáticamente un punto a todo el grupo. Pasamos ahora de los aportes a la educación por parte del conductismo. El primer aporte fue crear objetivos de aprendizaje, elaborados con base en conductas que el docente observa y también el alumno los verifica. Número 2, tenemos la enseñanza programada, que proporciona una instrucción individual sin necesidad del maestro. El tercero es la programación conductual, donde se clarifican y organizan los medios, formas y técnicas para lograr el correcto aprendizaje. El cuarto es el análisis de tareas, que consiste en descomponer una habilidad en sus elementos para ir adiestrando uno por uno hasta lograr el pleno dominio de una habilidad en específico. En el campo de la evaluación, su énfasis ha estado en preferir aquella que compara la actuación de una persona consigo misma y no con otras, o con respecto a una norma, tal y como lo hacen las pruebas estandarizadas. Igualmente diseñé algunos ejemplos. El primero es de diseños de objetivos de aprendizaje. En la planeación de una clase de inglés, el profesor redacta el objetivo del día. Al finalizar la sesión, el alumno será capaz de resolver un ejercicio de vocabulario de 50 preguntas, señalando las palabras con su significado en menos de 15 minutos. Esto permite evaluar con total exactitud si el aprendizaje ocurrió o no. Número 2 es enseñanza programada. Una aplicación digital de idiomas como Duolingo, en el cual el estudiante no avanza a la lección del pasado continuo, hasta que responde correctamente los ejercicios de presente continuo. Si acierta, la aplicación le da puntos al instante. Si falla, corrige el error en ese momento para que pueda repetir el paso. El rol del profesor y del alumno. Dentro del conductismo, los roles están muy verticalizados. Por ejemplo, el rol del docente como emisor es el centro del proceso de enseñanza, pero el rol del estudiante es un sujeto pasivo, que es decir, que espera una acción. El docente modifica la conducta de los alumnos, proporcionando los estímulos adecuados, y el alumno trabaja de forma individual, respondiendo a los estímulos del medio. El docente administra los refuerzos, premios y castigos, pero el alumno aprende memorizando, repitiendo y automatizando la información siguiendo el modelo. El último ejemplo es sobre evaluación.
En la Facultad de Medicina de la UNAM, para evaluar la habilidad de una estudiante al canalizar una vena, el docente utiliza una lista de cotejo conductual. Es decir, no califica si el alumno se ve seguro, sino que si cumple los pasos físicos obligatorios. Por ejemplo, el docente califica como número 1, se desinfectó las manos del procedimiento, sí, no. 2, colocó el torniquete a la distancia correcta, sí, no. 3, introdujo la aguja en el bisel hacia arriba, sí o no. El profesor o el docente también puede añadir algunos puntos si lo prefiere. Para concluir esta presentación, podemos deducir que el conductismo ha sido una de las corrientes más influyentes en la historia de la psicología y también de la educación. Su principal aporte fue centrar la atención en la conducta observable y en la manera en que las personas aprendemos a través de la interacción de nuestro entorno. También, a lo largo de esta exposición, vimos que el conductismo sostiene que gran parte de nuestro comportamiento se adquiere mediante procesos de aprendizaje. Desde esta perspectiva, las experiencias, los estímulos, las consecuencias de nuestras acciones desempeñan un papel muy pero muy importante en la formación de hábitos, consecuencias y conductas. Aunque actualmente existen otras teorías que consideran también estos aspectos, muchos de los principios conductistas siguen siendo utilizados en diferentes contextos educativos, pero también laborales. También hemos analizado los tres principales tipos de condicionamiento. El condicionamiento clásico, el cual explica cómo una respuesta puede asociarse a un estímulo determinado mediante la repetición de una experiencia. El condicionamiento operante, que muestra cómo las conductas pueden fortalecerse o disminuir según las consecuencias que reciban, como los refuerzos o las sanciones. Y por su parte, el aprendizaje observacional, que destaca la importancia de aprender mediante toda la observación e imitación de un modelo, o de otra persona en este caso, demostrando que el comportamiento humano no depende únicamente de la experiencia directa. Aunque estos tipos de aprendizaje tienen características diferentes, todos coinciden en algo fundamental: que las personas aprendemos a partir de una relación con nuestro entorno, ya sea por asociación, por consecuencias o observación. Pero siempre nuestras conductas se ven constantemente influenciadas por lo que ocurre a nuestro alrededor, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Y con respecto a la educación, observamos que el conductismo ha dejado aportaciones muy valiosas. Muchas estrategias utilizadas en las aulas tienen todavía su origen en principios conductistas fundamentales, como el uso de reforzadores positivos para modificar a los estudiantes, y también el uso de modificadores decrementales para quitar conductas. La práctica constante para consolidar conocimientos, la organización gradual de los contenidos y el establecimiento de objetivos claros del aprendizaje han permitido desarrollar métodos más estructurados y eficaces para la enseñanza en general. Además de los ejemplos que revisamos, muestran que el conductismo sigue presente en la vida cotidiana. Cuando un estudiante o un trabajador recibe reconocimiento por su esfuerzo, cuando aprende una rutina mediante la repetición, o incluso cuando imita las conductas de un docente, de un jefe o de un compañero, está actuando procesos que pueden explicarse desde esta corriente psicológica, que es el conductismo. Sin embargo, también es importante reconocer, y es muy importante reconocer, que el aprendizaje humano es un fenómeno muy complejo. Por ello, en la actualidad siempre se busca complementar los aportes del conductismo con otras perspectivas que consideren aspectos como el pensamiento, las emociones, la creatividad y el contexto social. Esto no disminuye para nada la importancia del conductismo. Al contrario, nos permite valorar su contribución dentro de una visión más amplia en la educación. En definitiva, el estudio del conductismo nos ha ayudado a comprender mejor que aprender
implica cambios en la conducta y que dichos cambios pueden ser favorecidos por todas las experiencias. Las consecuencias de nuestras acciones y la observación de los demás también ayudan a estos cambios. Las aportaciones del conductismo han dejado una huella profunda dentro de la psicología y también dentro de la psicología educativa, y continúan siendo una referencia importante para entender cómo las personas adquirimos nuevos conocimientos y desarrollamos nuevas habilidades. Esto fue todo por este video. Muchas gracias.